Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo Chidori. Hola amigos, hoy veremos una de las novelas del mismo creador de Goblin Slayer, y dibujada por Soobin, el mismo dibujante de las novelas de Overlord. Esta obra solo tiene un volumen, y la veremos en 5 videos. Esta novela nos narra la vida de Yarumas, un aventurero que ha perdido todos sus recuerdos, y que se dedica a salvar a los aventureros que entran a una mazmorra muy popular en la ciudad. La mazmorra tiene muchos pisos subterráneos, y la mayoría de aventureros que se adentra en ella muere, por lo cual el protagonista, Yarumas, se dedica a extraer sus cuerpos, para luego llevarlos al templo, donde se les dará el servicio de resurrección. Sin más introducción, vamos a la novela. Prólogo, A-Stars. Minmu y Warif, que se haga la luz. Y en la oscuridad, se hizo la luz. La mazmorra, nebulosa en el débil resplandor, resonó con un solo paso. No, jamás resonó solo un paso. En su lugar, una muchedumbre de pasos. 6 personas moviéndose, cada una a su ritmo, cada una vestida con su propia combinación de equipo, sin un uniforme consistente. Aún así, nunca rompieron la formación. Estos eran aventureros. Oye, Sara, ¿no puedes usar un hechizo mejor que ese? Las escaleras de piedra se extendían hacia adelante. Un hombre, irritado debido a su tamaño, habló con una voz que parecía más bien un gemido. Bajo la luz verde pálida, parecía un luchador ataviado con una cota de malla completa. Mientras seguía quejándose, su gran yelmo, que llevaba una estatuilla ornamental de un dragón agazapado, se balanceaba con fuerza de un lado a otro. Milva, se desvanece en poco tiempo, se quejó él. ¿Qué, pretendes que lance, lo Milva? Me niego, Sesmar. Quien le respondió fue una joven delicada y hermosa. Llevaba una pechera sobre la túnica de sacerdotisa y tenía una mirada serena. Sus largas orejas, que recordaban a las hojas de bambú y que hacían juego con su rostro encantador y ágil cuerpo, se balanceaban mientras hablaba. Pero si te parece bien que no identifique a los monstruos con la Tumapik, o protegerte con Bamatu, entonces no me importaría lanzar algo más fuerte. Sesmar intentó decir algo, se rindió e intentó volver a hablar, pero al final se quedó en un silencio taciturno. Al ver a su líder, que siempre lideraba el ataque en la batalla, reducido a este estado de ánimo, un pequeño aventurero con armadura de cuero, sonrió para sí mismo. Debido a su baja estatura, podría ser confundido con un niño, pero la sonrisa en su rostro era la de un hombre adulto. Ustedes, los poderosos humanos, sí que lo tienen difícil comentó el hombre. No son capaces de ver en la oscuridad como nosotros. Si no puedes decir nada agradable, mejor no digas nada, Moradin. Ni un rea como tú ni un enano como yo, podemos ver a través de la oscuridad de esta mazmorra. El que reprendía a Moradin, era un hombre con barba que compartía la baja estatura de su compañero. Su rostro, sin embargo, era el doble de ancho, y su cuerpo musculoso estaba construido como una roca. Este hombre llevaba un yelmo con cuernos, portaba un martillo de guerra y hablaba con una voz tan solemne como cabía esperar por su aspecto. Ups. Lo sé, por supuesto, sumo sacerdote Tak, dijo Moradin. ¿Y tú, Sara? El sumo sacerdote Tak dirigió su atención hacia ella. Cuando reprendas a alguien por su comportamiento, deberías hablar con un poco más de delicadeza. Está bien. En circunstancias normales, un elfo jamás aceptaría de buena manera las críticas de un enano.
Sin embargo, Sara seguía siendo una simple sacerdotisa, mientras que el sumo sacerdote Tak había terminado su formación y se había convertido en un poderoso obispo. Sara sabía que no tenía ninguna esperanza de ganar si le respondía, y de todos modos ella era muy reacia a discutir. Había pasado mucho tiempo desde que la esperanza de vida de las razas de hadas como los elfos, los enanos, los ríes y gnomos, se había acortado hasta aproximarse a la de los humanos. Sara era una elfa, pero seguía siendo apenas un desliz de niña, aunque la belleza de su rostro era mayor de lo que uno esperaría para su corta edad, no era mayor de lo que aparentaba. Todavía no hemos bajado al siguiente nivel, ¿verdad? Se quejó Sara. Mis pies me están matando. Tú lo dijiste, murmuró otro aventurero. Este hombre era Próspero, un mago que era tan frágil como la joven sacerdotisa. La longitud de estas escaleras también le había pasado factura en su físico. Apoyó algo de peso en su bastón, utilizándolo para su propósito más tradicional, y luego respiró profundamente, se limpió el sudor de la frente y habló una vez más. La profundidad de esta mazmorra trasciende el conocimiento humano. Esta es una mazmorra, ¿verdad?, murmuró Sara. No es simplemente una cueva. Fue hecha por alguien. Es realmente fascinante. ¿Quién la creó? ¿Cómo y con qué propósito? Eso es lo que vamos a averiguar, respondió Sesmar, incapaz de aguantar más sus quejas y especulaciones. Si dejaba que los lanzadores de hechizos debatieran, ¿quién sabía cuántos años él tendría para cuando terminaran? —Hawkwind, ¿alguna señal del enemigo? —preguntó Sesmar. Ninguna. Este hombre, Hawkwind, iba vestido como una especie de espía, y su naturaleza de hombre de pocas palabras apoyaba esa imagen. Sin embargo, sus 5 compañeros de viaje sabían que también podía ser sorprendentemente gracioso y agradable. Hawkwind parecía saborear la nueva experiencia mientras decía lo que estaba en la mente de todos. Finalmente, un nuevo nivel. Sesmar, Sara, Moradin, sumo sacerdote Tak, Próspero y Hawkwind. Los rostros de estos 6 aventureros estaban tensos, pero también llenos de una excitación incontenible. Estaban en las primeras líneas de limpieza de esta mazmorra. Este era un nuevo nivel, nunca nadie había puesto un pie aquí, y nunca antes había recibido la visita de otros. Habría peligros, sí, y amenazas, sin duda. Uno de sus compañeros podría perder la vida. ¿Pero a quién le importa eso? Eso es lo que había dicho Sesmar cuando decidieron abrir la escalera sellada. Esta escalera se encontraba detrás de una enorme puerta. Cada uno de estos tipos de puertas bloqueaba el siguiente nivel de la mazmorra, y estaban presentes en todos los pisos, al menos, hasta ahora. ¿Eran para alejar a los intrusos o para ocultar algo dentro? Hasta que no se abriera esa puerta, que tenía un número aterrador de sigilos y letras desconocidas talladas en su superficie, no se podía avanzar al siguiente nivel. Aquí, en este día, a esta hora, habían localizado la puerta de este nivel, y el grupo de Sesmar sería quien la abriera. ¿Cómo se puede llamar a un aventurero si tiene miedo a aventurarse? Riquezas desconocidas podrían aguardar. La gloria de dar ese primer paso les convertiría, sin duda, en la comidilla de la ciudad. Además, la información sobre un nivel inexplorado valía una fortuna por sí sola. No tenían ninguna razón para no seguir adelante. Clank. El propio sonido de la bota de hierro de Sesmar contra el suelo de piedra lo puso tenso. ¿Por qué estás asustado?, se burló Sara. Cállate, tartamudeó Sesmar, replicando a Sara por su comentario algo chillón. Moradin no pudo reprimir del todo una carcajada y dio un respiro bajo su casco de hierro. Este era un territorio nuevo para ellos. Era importante que Sesmar se mantuviera alerta, pero ponerse demasiado nervioso tampoco era bueno. Bien, hagamos esto, declaró Sesmar, dando con determinación el primer paso hacia adelante. Silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Sara. Su líder se había congelado, casi como si estuviera petrificado. Sara se inclinó hacia adelante y trató de ver su rostro, a pesar que lleva un casco de hierro,
pero Sesmar no dijo ni una sola palabra. ¿Era una trampa? ¿O el ataque de un monstruo desconocido? Si estaba paralizado, ¿había llegado el momento de usar el hechizo, Dialco, que había estado guardando? Dariarif. Susurró Sara, pronunciando la primera palabra del hechizo sin querer. Pasó un momento, y entonces. Oye. Sesmar murmuró con voz tensa. Esta vez, fue el turno de Sara de dar un pequeño salto. ¿Qué sucede, Sesmar?, preguntó Moradin con cautela, con la voz baja. Hawkwind ya había adoptado una postura defensiva. Habiendo llegado tan lejos, los aventureros estaban preparados para entrar en combate contra amenazas desconocidas en cualquier momento. Somos los primeros aventureros que han llegado a este nivel, ¿verdad?, preguntó Sesmar. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que lo somos. El sumo sacerdote Tak habló en un tono alentador, tratando de apaciguar el temor con el que Sesmar estaba lidiando. La enorme puerta estaba sellada y nadie la había abierto. Tú lo sabes mejor que nadie, sin duda. Sesmar continuó sin responder al sacerdote Tak. Próspero, la puerta realmente estaba sellada, ¿verdad? Sí. Próspero asintió, listo para girar su bastón ante cualquier amenaza. Eso debería ser correcto. Sesmar, susurró Sara. ¿Qué pasa? ¿Estás realmente asustado? Bueno, entonces. Ignorando las burlas de Sara, un intento de distracción para desviar su propio miedo, Sesmar hizo un gesto con la barbilla. Los ojos de la elfa siguieron su línea de visión, dirigiéndose hacia donde su casco de hierro apuntaba, hacia un espacio más allá de la zona iluminada por su tenue luz mágica. Con hombros temblorosos, sin poder evitar reírse, Sesmar finalmente dijo: ¿Quiénes son todos estos muertos? Capítulo 1. Yarumas. Wush. El olor a ceniza se arremolinaba en el aire. El murmullo se convirtió en oración, la oración en un encantamiento, y luego, en un mandato. Rezar. Esa palabra no era dirigida a los vivos. Era para quien alguna vez estuvo aquí, para quien aún no se había perdido. ¿Pero por qué él debía rezar, exactamente? Esperanzas. Sueños. Apego. Resentimiento. Deber. Obligación. Obsesión. Deseo. ¿Por qué vivimos, y por qué morimos? Todas esas cosas no son conocidas por los vivos. Ni siquiera por los muertos. ¿Por qué la muerte traería la iluminación de las cosas que no pudimos entender en vida? Y, sin embargo, en el silencio, a veces se emite una respuesta. Un grito sin voz. Un llamamiento sin palabras. Un grito, arrancado desde el alma. Pero hay aquellos para los que ni siquiera eso es posible. Sus voces no emiten ningún sonido. Sus palabras se mantienen inconexas. Ni siquiera tienen fuerzas para gritar. ¿Se trata de resignación? ¿Aceptación? ¿O simplemente agotamiento? Sea lo que sea, este joven luchador que había caído. Raden. ¿Tienes que estar bromeando? Se había convertido en cenizas. Ante el montículo de ceniza que se desmoronaba en el altar, sus compañeros, que habían estado mirando, gritaron en angustia. Era una escena que parecía fuera de lugar en el silencioso templo, pero que aquí era algo cotidiano, incluso terriblemente familiar para Yarumas. Se mantuvo de pie, de espaldas a la pared, con los brazos cruzados, observando el lamento de los aventureros. Él había visto esta escena antes, más veces de las que podía recordar. Por eso, Yarumas no sintió nada cuando avanzó con pasos poderosos, casi como si diera una patada en el suelo de piedra. Bajo su oscura capa, una vara barnizada de negro emitió un sonido de traqueteo. La vara negra. Los aventureros se percataron de Yarumas no porque estuviera allí, sino por aquel sonido. Es una pena. Las palabras de Yarumas eran sinceras, era una pena. Pero,
La suerte del tal Raden se había acabado. Él lamentaba eso desde el fondo de su corazón. 8 ojos giraron hacia Yarumas mientras los 4 le lanzaban miradas penetrantes. La severidad de las mismas pareció recordarle algo que había estado olvidando, así que añadió, a propósito de los 2. Tradicionalmente, los grupos estaban formados por 6 miembros. Él no sabía cómo era en otros lugares, pero así era como lo veía Yarumas, y como lo hacía también la gente de este pueblo. Sin embargo, el número de aventureros en este santuario de piedra, excluyendo a Yarumas, era de 4. Fue desafortunado, una suerte podrida. Fallar en la resurrección de 2 de sus compañeros. No había más que eso. Ahora, en cuanto al pago, continuó Yarumas, los 2 que traje aquí llevaban equipamiento y dinero, me quedaré con la mitad. ¿Vas a hablar de dinero en este momento? Yarumas pensó que solo había dicho lo obvio, pero uno de los aventureros aparentemente pensó lo contrario. El musculoso luchador agarró a Yarumas por el frente de su ropa, apretando mientras intentaba levantar su delgado cuerpo en el aire. No estaba causando mucho daño a Yarumas, pero no le gustaba la forma en que dificultaba la respiración. No hay necesidad de hacer semejante alboroto, dijo Yarumas con exasperación, con la voz ronca. Simplemente se convirtieron en cenizas. No era como si sus almas se hubieran perdido. En lo que a él respecta, estaba diciendo la pura verdad, aunque no fuera un consuelo para estas personas. Imbécil. Sin embargo, parecía que sus palabras no habían llegado al luchador, que procedió a darle un golpe. Yarumas dibujó distraídamente la trayectoria del puño del hombre con los ojos, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado, y entonces. «Detente ahora mismo». El puño se congeló cuando una voz decorosa resonó en el santuario. No era magia, pero esas palabras tenían poder detrás. La voz pertenecía a una mujer. Una joven. Una cuyo atuendo no podía ocultar su belleza femenina. 2 largas y finas orejas sobresalían del cabello plateado que salía por debajo de su toga. Esta era Aini, la hermana Ainiki, una elfa. Esta chica, que trabajaba como sierva de Dios en el templo, miró a cada uno de los aventureros. ¿No es la muerte una señal que vivieron una buena vida y se les permitió entrar en la ciudad de Dios? Al ver que la cara del luchador pasaba de roja a azul, Yarumas pensó que ella acababa de echar leña al fuego. Entonces, dices que está bien que hayan muerto. Debemos vivir bien y morir bien, dijo Ain. Eso es de sentido común, ¿no? Nadie puede cambiar eso. Se convirtió en cenizas. No. Ustedes lo incineraron. Ustedes arruinaron la resurrección. No fallamos. La voz de Ain sonaba dolorosa, pero su tono no sería persuasivo. El luchador soltó al escuálido sacerdote y en su lugar dirigió sus colmillos hacia la chica. Entonces, ¿por qué ellos? Dios está diciendo que vivieron la mejor vida que pudieron, y no hay necesidad que regresen. Fue algo bueno. Incluso ahora, mientras el luchador miraba a Aini con el rostro retorcido por la rabia, ella creía en sus palabras desde el fondo de su corazón. Su sonrisa orgullosa, pacífica y sin una pizca de malicia, hizo que incluso estos aventureros endurecidos por las mazmorras dudaran por un momento. Tras tomar esto como una señal que ellos querían escucharla predicar las enseñanzas, los ojos de Ain se entrecerraron felizmente. Por supuesto, se nos permite retrasar la muerte, si, al revivir, el difunto fuera de mayor valor. Si desea resucitarlos, debemos demostrar la posibilidad que sus compañeros harán un bien aún mayor. De lo contrario, Dios no estará convencido. En resumen, ella decía que este grupo tenía que hacer un diezmo mayor. Esto demostraría a Dios que, si los 2 aventureros seguían vivos, podrían tener un valor aún mayor para el mundo. El precio más alto por su resurrección indicaba que Dios había reconocido el valor de las vidas de estos 2 aventureros. ¿Por qué sus amigos no podían estar contentos con eso? Ain no entendía. Basta de tu piadosa palabrería, gritó enfadado el luchador,
soltando saliva por el aire. Acto seguido, decidió salir furioso del santuario del templo, abriendo la puerta de golpe y cerrándola con fuerza detrás de él. Y Arumas observó distraídamente cómo Ain declaraba bien, ahora, con las orejas y las cejas levantadas. En realidad, no había planeado intervenir si el luchador decidía golpear a la chica, ni habría sido necesario que lo hiciera. Pero se alegró de que el alboroto hubiera terminado, no quería perder más tiempo de lo necesario. Lo siento por eso, Yarumas. Yarumas miró el rostro del enano que le había hablado. Un luchador, por supuesto. Era un miembro del grupo del otro luchador. Este enano y Yarumas eran conocidos, se habían visto en la taberna ocasionalmente, pero apenas habían hablado. Yarumas tampoco recordaba el nombre del enano. Solo conocía el nombre Raden porque el otro luchador lo había gritado, así que había asumido que era el nombre del aventurero caído. Los únicos detalles importantes sobre una persona eran su nivel, su clase y, en el caso de los hechiceros, qué hechizos conocían. Por eso Yaruma se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo dirigirse al enano. De todos modos, parecía que cualquier sentimiento que el enano hubiera deducido del silencio de Yaruma era positivo, ya que empezó a poner excusas. Nuestro líder acaba de perder a 2 de sus compañeros, así que está alterado ahora mismo, no piensa con claridad. Está bien. No me molesta. Eso era cierto. Nada de esto desconcertó a Yarumas. El luchador de primera línea había sobrevivido, mientras que el mago Raden y otro, el sacerdote del grupo, quizás, habían muerto. Es probable que hayan sufrido un ataque de flanqueo que haya desordenado su formación, provocando la muerte de los de la fila de atrás. El grupo había huido en la confusión, dejando atrás a sus compañeros caídos. Tuvieron que pedirle a Yarumas que recuperara los cuerpos, y luego la resurrección había fracasado. La pérdida de miembros y de dinero iba a dificultar la recuperación de su grupo, su exploración se retrasaría considerablemente. No le culpo por haber perdido la calma. Pero, el progreso ha sido lento para todos últimamente, dijo Yarumas. No había necesidad que el grupo se apresurara. No iban a retrasarse con respecto a los demás que buscaban despejar la mazmorra. Yarumas ofreció algunas palabras de condolencia. El enano se quedó totalmente callado. Entonces, Yarumas continuó, ¿podría pedirle que me pague ahora? Esto era importante. Pero, al mismo tiempo, no era absolutamente vital. Si no puedes, solo significará que no recuperaré los cuerpos de ninguno de ustedes la próxima vez que los encuentre. Solo eso. Bueno, eso sería un problema para nosotros, dijo el robusto enano, haciendo una mueca. Sacó una bolsa de monedas de oro. Si te encuentras con nosotros ahí abajo, tráenos de vuelta, ¿quieres? Entendido. Si te encuentro, lo haré. Yarumas cogió la bolsa de dinero sin vacilar y la metió dentro de su capa. Las pesadas monedas le parecieron muy fiables. Después de todo, podían servirle de mucho. Hasta luego, entonces, dijo el enano. Sí. Yarumas asintió. Dile que no deje que las cosas lo depriman demasiado. El enano, quien se iba con el resto de su grupo, no dio ninguna respuesta a Yarumas. En su lugar, la puerta se abrió mucho más silenciosa que la última vez, los pasos atravesaron la puerta y luego se cerró de nuevo. Yarumas se quedó solo junto a Ainiki en el santuario de piedra. Con el ligero olor a ceniza que flotaba en el aire, una abatida Ain murmuró, ¿por qué crees que se enfadó tanto? Porque la resurrección fracasó. No falló. El cabello de Ain se agitó en el aire mientras dirigía rápidamente sus hermosos ojos hacia Yarumas. Él fue quien lo malentendió. Dios pensó que esas personas vivieron una vida valiosa, así que no había necesidad de que hicieran todo de nuevo. Al actuar con tanta indignación, Ain parecía terriblemente inmadura, lo que contrastaba con su raza élfica. No, en esta época, Yarumas había escuchado que incluso los elfos y los enanos no vivían mucho más tiempo que los humanos.
A medida que la magia desaparecía del mundo, las hadas también habían llegado a no ser tan diferentes de las demás personas. Hoy en día, las otras razas solo eran un poco más veloces, un poco más bonitas o un poco más resistentes que los humanos. Y diferencias triviales como esas, no significaban nada para Yarumas. Sabía que, a medida que se adentraran en la mazmorra, esas diferencias terminarían por desaparecer. Pero lo más importante. La voz de Ain, parecida a una lira, se disparó en una octava sinfonía. No lo he olvidado. Todavía no has podido demostrarle a Dios tu valor, Yaruma-sama. Estoy agradecido por mi resurrección, canturreó Yarumas en un tono desinteresado, exponiendo sus sinceros sentimientos. Pero no creo que tenga la responsabilidad de ello. Es esa mala actitud tuya la que impide que Dios reconozca que tu vida tiene mayor valor. Ain puso las manos en sus caderas, destacando su pecho como si tratara de enfatizar las curvas líneas de su cuerpo bajo su hábito. Como tal, debes mostrarle a Dios que puedes vivir una vida mejor. Entonces, estás diciendo, ve a recoger más cadáveres, ¿verdad? A él no le molestaba eso particularmente. Yaruma se pasaba su día a día transportando los restos de los aventureros caídos, personas que ni siquiera conocía, a la superficie. Era natural que se le permitiera llevarse el dinero y el equipo de ellos por hacerlo. Al fin y al cabo, no le serviría de nada si nunca los revivían. A veces, como ocurría hoy, incluso le contrataban otros aventureros para recuperar cadáveres. De nuevo, no le importaba hacerlo, ni pagar el diezmo al templo por su resurrección. Pero soy un aventurero. No un retriever, declaró Yarumas, como si confirmara ese aspecto consigo mismo. Respiró de forma relajada, y luego expiró las mismas palabras que pronunciaba todos los días. Con el aliento intacto, ¿trajeron a alguien que pudiera conocer? Nota, un retriever es alguien que recupera la presa, en este caso, el que recupera cadáveres. Lamentablemente, no. La hermana Ainiki le dio la respuesta habitual con el mismo timbre de voz de todas las veces. Sinceramente, no creo que debas hacerte ilusiones. Tengo que seguir adelante hasta encontrar a mis compañeros. No puedo avanzar. Dicho esto, Yaruma se dirigió a la puerta de salida del santuario. A su espalda, oyó que Aine le decía que tuviera cuidado y luego comenzó a murmurar las palabras de una oración. Aceptó agradecido, abrió la puerta y cruzó el umbral antes de cerrarla tras de sí. ¿Qué tipo de sonido hacía? Se lo preguntó, pero no valía la pena detenerse por ello. Tras salir del templo, el cielo azul y la luz del sol que palidecía asaltaron los sentidos de Yarumas. Comenzó a caminar, entrecerrando los ojos con irritación por el dolor que sentía en el fondo de sus ojos, que se habían acostumbrado a la oscuridad. Se encontraba en una calle empedrada sofocantemente estrecha en el centro de la ciudad, en la que se apretujaba casi todo. La calle no era especial en ese sentido. Esta ciudad fortificada había intentado meter todo lo que el mundo podía ofrecer dentro de sus paredes, de modo que todas las calles eran así. Habían reunido todo en un intento de mantener a raya lo que les asustaba, lo cual era de esperar. La única excepción a esto era un lugar en las afueras de la ciudad, un gran agujero. Oye, mira eso. Yarumas, Yarumas de la vara negra. Es un saqueador de cadáveres. Maldito sí ese gusano. He oído que fue resucitado por error. Bastardo con suerte. ¿Quién sabe si su historia es cierta? ¿Qué clase de hombre no recuerda las cosas que sucedieron en su pasado? Mientras Yarumas caminaba hacia ese lugar, escuchó a los transeúntes de la calle, otros aventureros, refunfuñar. No le importaba. No creía que sus opiniones tuvieran ninguna importancia para que él avanzara hacia el interior de la mazmorra. De repente, Yarumas creyó detectar el olor a ceniza en la brisa, lo que le hizo sonreír. Era un olor agradable, y terriblemente familiar, como el de las calles mojadas después de la lluvia. En la antigüedad, hace mucho tiempo, el pueblo lo había olvidado.
¿Quién puede decir cuántos años pasaron después de eso? Un día, cuando nadie sabía que había existido, regresó abruptamente. La mazmorra. Este agujero mágico, repentinamente excavado en la tierra, estaba literalmente rebosante de poder. Se adentraba en las profundidades de la tierra, nadie sabía hasta dónde, y estaba plagado de monstruos y tesoros. Naturalmente, muchos autoproclamados héroes, santos y sabios desafiaron a sus profundidades uno tras otro. Muchos de los malvados villanos que vagan por nuestro mundo también intentaron apoderarse de la mazmorra. Sin embargo, todos ellos fueron engullidos y destruidos por ella. Un descendiente del héroe legendario. Un gran sabio que pasó su vida estudiando la magia. Un joven impetuoso del pueblo. Dentro de la mazmorra, todos eran iguales, los más débiles entre los débiles. Nadie sabía qué era la mazmorra. Solo sabían dos cosas, y quizás, solo una. En su interior, dormían tesoros que trascendían la imaginación. La mazmorra también era el hogar de monstruos devoradores de hombres, y estaba llena de trampas letales. En resumen, todo lo que se sabía era que la mazmorra era un lugar más allá de la comprensión de la humanidad, un mundo totalmente diferente. La gente llegó a considerar la mazmorra como algo peligroso, por lo que se mantuvo a una distancia respetuosa de ella. Sin embargo, los productos que salían de la mazmorra seguían siendo, de distintas formas y para distintas personas, atractivos. No faltaban personas que se aventuraran en la mazmorra en busca de riqueza y fama, para realizar hazañas de armas, o con algún otro propósito. Morir repetidamente, superar el peligro y apoderarse de un tesoro, algunos se fueron adaptando progresivamente a la mazmorra. Con el tiempo, las personas llegaron a llamarlos a estos, aventureros. Separador. Este era el primer nivel subterráneo de la vieja y mohosa mazmorra que antes había sido olvidada por todos. Muchos aventureros iban y venían ahora de este lugar, y a Yarumas no le importaba poner un pie aquí. Era habitual descender a la mazmorra con un grupo de 6 personas, pero, no, a él no le importaba hacerlo solo. Ahora bien. Yarumas miró a su alrededor, las piedras que componían la mazmorra habían sido colocadas con tanta pulcritud que resultaba antinatural. Este paisaje de piedras poco llamativas continuaba sin fin, o eso le habían dicho. Todo lo que vio Yarumas fue oscuridad y líneas blancas que se extendían infinitamente. La estructura reticular de la mazmorra. La estructura de la mazmorra. ¿Cuánta distancia representaba cada segmento? Yarumas no lo sabía. Nadie lo sabía. Algunos afirmaban que eran solo unos pasos, otros, que era una cuadra de la ciudad. Otros afirmaban que la distancia podía abarcar toda una ciudad. En el interior de la mazmorra, uno no podía confiar en sus sentidos, incluyendo la sensación de sacar un fajo de papel milimetrado desde su capa de todos modos. Una vez ubicado el espacio en el mapa. Ni más ni menos. Yarumas estaba acostumbrado a este lugar. Sabía por dónde caminar y cómo. Pero de todos modos sacó un fajo de papel milimetrado de su capa y comenzó a hojearlo, como era costumbre en él. ¿A qué nivel debo bajar hoy? Esa es la pregunta. No hace falta decirlo, pero adentrarse en la mazmorra en solitario fue un acto de locura. Pero, bueno, eso es si se intentaba tratar de despejarla. Yarumas avanzó con cuidado hacia una puerta que alguien ya había pateado. Cuando entró en la cámara funeraria que había tras ella, un leve olor a sangre flotaba en el aire. Aquí había cadáveres, sí. Pero no de aventureros, eran los restos despedazados de monstruos. Un orco, ¿eh? Estos cadáveres humanoides pertenecían a demonios con feos rostros parecidos a los de un cerdo. 2 o 3 orcos yacían despedazados junto a un cofre del tesoro abierto. Muchas de sus heridas no parecían mortales, así que la batalla debió ser larga y prolongada. Novatos, entonces. Tras concluir esto con una sola mirada, Yarumas pasó por encima de los restos de los orcos sin mayor preocupación.
Los orcos figuraban entre las criaturas más débiles de la mazmorra. Aunque, obviamente, en realidad eran las personas las que estaban en el fondo del ecosistema de la mazmorra. En ese sentido, los orcos seguían siendo una terrible amenaza. Si un grupo no podía derrotarlos, jamás llegaría a ninguna parte con rapidez aquí abajo. Estos aventureros no habían perdido a nadie, o al menos, no habían dejado atrás los cadáveres de sus amigos y huido, así que tenían cierto potencial. Yaruma se agachó a examinar el cadáver de un orco que había estado a punto de pisar. El golpe mortal es diferente. Fue preciso. Y afilado. A diferencia de las otras heridas, esta había sido claramente asestada por un veterano. Bueno, eso no es tan raro, ¿no? Un aventurero más experimentado estaba guiando a los novatos a través de la mazmorra. No hay nada sorprendente en eso. Yaruma se examinó la herida por un momento. Una vez satisfecho, continuó caminando a paso relajado. No hasta una puerta cerrada, por supuesto. Se dirigió a una cámara funeraria, cuya puerta mostraba signos de haber sido pateada. Corredores y cámaras funerarias. Monstruos que las custodian. Tesoros dormidos. Estas cosas eran infinitas, pero al mismo tiempo, limitadas. Eso podría parecer paradójico, pero era la verdad. La mazmorra tenía un final. Además, no era como si una cantidad ilimitada de monstruos y tesoros fuera a aparecer. Una vez que alguien mataba a los monstruos y cogía su botín, no volvían a aparecer por un tiempo. Otra regla de la mazmorra: cada cámara funeraria tenía solo un grupo de monstruos. Esto significaba que, si uno seguía un camino que otro ya había despejado, la mazmorra sería segura. ¿Segura, eh? Yaruma sonrió al pensar en ello. Tal vez sería más preciso decir que el camino sería comparativamente seguro. Algunos monstruos merodeaban. Había trampas. Y, lo que es más importante, al seguir una ruta ya despejada, se renunciaba a cualquier cofre de tesoros o a la posibilidad de realizar hazañas de armas. Era el precio a pagar por un poco de seguridad, algo poco frecuente en la mazmorra, pero era algo absurdo de hacer. Vagando de este modo por la oscuridad de la mazmorra, Yaruma solo buscaba una cosa: los cadáveres de los aventureros. Tras continuar un rato, Yaruma se detuvo a pocos espacios delante de una encrucijada y contuvo la respiración. Apoyó su cuerpo contra la pared, bajó las caderas y se inclinó lenta y pausadamente hacia adelante. Yaruma ya podía oírlos. Pasos. Sonidos de metal con metal. Varios de ellos. Acercándose. Gorog. Groble. Al doblar la esquina, aparecieron unos hocicos empapados. Mandíbulas como las de un perro. Eran kobolds con armadura. Los 3 kobolds gruñían por algo mientras marchaban por la mazmorra. ¿Vienen hacia aquí? Yaruma se aferró a su arma bajo el abrigo, mirando a la oscuridad. Visualizó un mapa de la mazmorra en su mente, encontró una cámara funeraria cercana a la que podía huir y calculó cómo llegar allí. En caso de que se viera obligado a luchar. ¿Qué lugar le sería más ventajoso? Una vez que toda esta información pasó por su cerebro, los pasos de los kobolds ya se habían desvanecido. Yaruma respiró aliviado. ¿Es la hora? Se trataba de un instinto infundado, una corazonada, producto de la experiencia. Si se encontraba con monstruos errantes, eso era señal de que algo estaba ocurriendo en la mazmorra. Yaruma sacó una herramienta de su bolsillo, una antigua moneda dorada atada con un cordel, y la arrojó por el pasillo. La moneda rebotó en el suelo, rodó, cayó y luego, no sucedió nada. La recogió y avanzó un espacio. Yaruma llamó a esta herramienta la moneda rastrera. Monstruos, trampas, suelos giratorios y trampas, e ítems desconocidos que habían sido desechados por otros aventureros. Estas eran las amenazas por las que utilizaba la moneda rastrera para explorar. Los monstruos recogerían la moneda,
y esta podría desencadenar trampas en el suelo en lugar de yarumas. También era más ligera y fácil que balancear un palo. Esta moneda que rebotaba por el suelo era la única compañía de yarumas durante su exploración. Así que, bueno, en realidad no estaba tan solo. Separador. No hay cadáveres, ¿eh? Yarumas chasqueó la lengua. El sonido resonó ligeramente dentro de la mazmorra. No era la ausencia de cadáveres lo que le irritaba. En realidad, fue que los cadáveres eran lo único en lo que podía pensar. Yarumas había atravesado varias cámaras funerarias tras encontrarse con los kobolds, siguiendo el rastro dejado por los que habían venido antes que él. ¿Y qué tenía él para demostrar eso? Nada. No había cadáveres y, por lo tanto, nada que pudiera recuperar. Todo lo que había encontrado fueron restos de monstruos. Kafaref Nuundarui, sigue a los espíritus de los sin vida, ¿eh? Pronunció las palabras de un hechizo, Candy, que no pudo usar, obviamente, no sirvió de nada. Y Aromas tendría que buscar por su cuenta. No le importaba el esfuerzo realizado. Siempre era así. No era un problema. Aún así, a Yarumas le molestaba que estuviera tan obsesionado con la ausencia de cadáveres. Adentrándose en la mazmorra, caminando todo el día sin nada que mostrar, y saliendo de esta. Luego, hacer la misma tarea el día siguiente. No podía dejarse llevar por el resentimiento del proceso. Era su vida cotidiana. La forma en que las cosas deberían ser. Estoy pensando como si realmente fuera un retriever de cadáveres. Seguramente fue por lo que le había dicho la hermana a Iniki. Y Arumas negó lentamente con la cabeza. Marcas negras de quemaduras se extendían frente a él. Sí, marcas de quemaduras. El suelo de esta cámara funeraria estaba ennegrecido por las graves quemaduras que había sufrido. Y Arumas podía sentir que, si tocaba el suelo, todavía estaría caliente. También supo que esto no se trataba de magia. Este patrón de resplandor solar que emanaba del centro de la cámara funeraria era una cicatriz dejada por una explosión que había llenado la habitación. Llamas, una onda expansiva y un viento abrasador. Su poder había sido letal. Nadie había utilizado un hechizo como ese en el primer nivel de la mazmorra. Los monstruos de aquí no eran tan inteligentes, así que si había un lanzador de hechizos que pudiera haber hecho esto, no lo habrían lanzado aquí, habrían querido guardarlo para después. Podría ser una molestia lidiar con pequeños alevines, pero nadie iba a ser tan tonto como para lanzar un hechizo de alto nivel sobre ellos. Los magos siempre tenían un límite en cuanto a la cantidad de palabras de poder que podían almacenar en sus mentes. Aquellos que las desperdiciaban morían rápido, y este lugar estaba un poco más profundo que el primer nivel como para que hubiera sido una prueba de fuego. Eso solo dejaba una respuesta. Fueron atrapados en una trampa de explosión, ¿eh? Probablemente. Y Aromas siempre tenía que añadir esa palabra calificativa. Probablemente se equivocaron al abrir un cofre de tesoros. ¿Fue el error de un ladrón? Quizás el ladrón de este grupo había quedado paralizado antes de llegar a este lugar, pero se habían obligado a intentar abrirlo de todos modos. No había monstruos que infligieran veneno o parálisis en este nivel, pero había trampas de agujas de ambos tipos. Si el ladrón, que tenía la tarea de abrir cajas de tesoros, hubiera sido golpeado por una de ellas, entonces habría sido un error común de novato el continuar. Llamar un error a esto podría no ser justo. Todo el mundo quiere compensar sus pérdidas. Seguir avanzando poco más, arriesgarse un poco más, haciendo estas cosas, podrían recuperarlo todo. Ese es el tipo de lugar que era esta mazmorra. Si alguien fuera a aventurarse aquí, sabría desde el principio que era algo peligroso. Sin embargo, con riesgo calculado o sin él, el resultado era el mismo, la bomba había estallado, y ellos habían resultado malheridos. Al no haber cadáveres aquí, el grupo no había sido aniquilado. Debieron retirarse sin abandonar los cuerpos. O bien es eso, o continuaron explorando.
Seguro que no. Si aquel aventurero de espada afilada estaba con ellos, nunca harían tal cosa. Yaruma salió de la cámara funeraria, extrañamente sumido en sus pensamientos. Lanzó mecánicamente la moneda rastrera que sostenía en una mano, al suelo delante de él. Rebotó por el pasillo haciendo un pequeño tintineo, y luego. Bip, 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 bip. Yaruma se reincorporó y se puso en guardia, pero al instante bajó las caderas y se preparó. Miró a su alrededor en las 4 direcciones. La causa de esta cacofonía era una de las trampas de la mazmorra, una alarma que llamaba a los monstruos. No sabía si los monstruos servían a algún tipo de maestro, pero el efecto era el mismo de cualquier manera. Una vez que un aventurero la activaba, tenía 2 opciones, luchar o huir. No es que tuvieran ninguna posibilidad de escapar. Ellos no están en esta cámara funeraria. Pero Yaruma estaba lúcido y podía sentirlos. Al otro lado, tras múltiples paredes. Rápidamente, enrolló la cuerda de la moneda y presionó su oído contra una de las paredes de la cámara funeraria. Esta cámara era parte de la ruta que recorrerían los monstruos, y no quería que lo atraparan como premio extra en su camino. El traqueteo de armaduras. Gritos. Chillidos. El aullido de monstruos. Los idiotas estaban. ¿Es por aquí? Yaruma se arrastró por la mazmorra con cautela parecida a la de las sombras. Mientras se deslizaba por una cámara funeraria abierta, y luego por otra, lo notó de inmediato. Sangre. El hedor a carne quemada y a sangre cocida. Solo podía significar una cosa. Hicieron estallar la bomba, pero imprudentemente trataron de seguir adelante de todos modos, solo para activar una alarma. Idiotas, murmuró Yaruma sin ninguna emoción. Habían traído a un luchador experto y aún así habían hecho de todo un desastre. Cuando llegó a la 4ª cámara funeraria, Yaruma se encontró por fin lo que buscaba. Oink. Oink. Criaturas humanoides, 3, no, 4 orcos empuñando armas y chillando con entusiasmo. Estos monstruos parecían cerdos en pie sobre sus patas traseras, y estaban entre las criaturas más débiles de la mazmorra. Sin embargo, seguían siendo más fuertes que los humanos. Tal y como eran los cerdos. Los cadáveres que ahora estaban a los pies de los orcos, eran exactamente lo que Yaruma había estado buscando. Este grupo ya estaba agotado tras la explosión y los enfrentamientos, y luego, los orcos habían recibido refuerzos. Tras ser rodeados y golpeados con hachas y garrotes, los miembros del grupo estaban claramente muertos. Cada uno de los cadáveres llevaba su propio equipo, quemado, pero solo ligeramente dañado. En total, contó 5 cuerpos. ¿5? En este punto, Yaruma notó que algo andaba mal. ¡Guau! Desde el interior de la pila de cadáveres, se oyó un ladrido agudo, como el de un perrito. Al acercarse, Yaruma vio a un pequeño y delgado aventurero, sucio y vestido en harapos. La armadura de cuero bajo su capa estaba podrida, y solo empuñaba una simple espada larga. Yaruma pensó que tenía el aspecto de un chico joven, no, de un perro callejero con el cabello grasiento y rizado. En el cuello del descarriado, había un robusto collar que probablemente valía más que todo su equipo junto. Había una cadena, no particularmente larga, que unía el collar con la muñeca de uno de los muertos. Gruñó. Es por eso que el aventurero no podía moverse muy bien. Solo estaba sosteniendo su espada y ladrando. Acércate más y te cortaré, o te morderé, parecía decir. Pero nadie teme a una bestia encadenada. Aunque, tal vez estos orcos con cerebro de cerdo carecían de ese tipo de inteligencia. Oink. Oink. Los orcos rodearon al luchador encadenado por los 4 lados, señalando y riéndose de él burlonamente con burdos bufidos. Era como si dijeran, chicos, tenemos a uno muy animado para cenar esta noche. El luchador tiró de su cadena detrás de él, balanceando su espada pese a las ataduras.
La espada brilló a través del miasma de la mazmorra, afilada y rápida. Pero carecía demasiado del espíritu de lucha. Su espada rozó el hocico de un orco, haciendo que la bestia se tambalease, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Y eso fue todo. Los orcos no tardaron en burlarse de su amigo por sentirse intimidado por aquel aventurero superviviente. A este no le gustó. Dando vueltas a su garrote, el orco gruñó como si dijera, «Mira esto». Lo que sucedería a continuación era obvio, se sumaría otro cuerpo a la lista de muertes del orco. 5, 6, daba igual. Así que... Hilaita Sanme, llamas, adelante, susurró Yarumas. Lanzó al vacío la llama que se había formado en la punta de sus dedos. El fuego rojo oscuro estalló con un sonido crepitante, engullendo la cadena que ataba al aventurero y fundiéndola en un instante. En el exterior de la mazmorra, esta técnica habría sido considerada como algo especial, pero aquí, simplemente se llamaba hálito. Oink. Las cabezas de cerdo entraron en pánico. Los ojos del luchador, claros y azules, se clavaron en Yarumas. Haz lo que quieras. Arf. Con solo un ladrido en respuesta, el perro callejero se puso rabioso y se lanzó, hundiendo sus dientes en la garganta de su presa. Los otros cerdos chillaron, y un reguero de sangre se desvaneció en la oscuridad de la mazmorra. Cuando cayó el orco, ahogado en su propia sangre, su cabeza apenas seguía unida a su cuerpo. Tras haber logrado esto con un solo golpe, el luchador se abalanzó sobre su siguiente víctima. La forma en que se lanzó hacia adelante, con la espada por delante, no era tan avanzada como para llamarla esgrima. Sin embargo, era rápido, agudo y letal. ¡Oy! ¡Skee! Gritos de muerte del segundo orco, luego del tercero. Durante el tiempo que tardó el descarriado en atacar, el último afortunado orco superviviente notó que todos sus amigos estaban muertos. Oink. Oink. Ante una situación desesperada, el orco optó por huir. Chillando, con lágrimas y mocos bajando por su cara, cayó por sí mismo para huir a cuatro patas como sus antepasados. Cuando el monstruo pasó junto a Yarumas, este se hizo a un lado para darle el paso. Ni siquiera lo miró mientras desaparecía en la profunda oscuridad. ¡Guau! Ladró con reproche el aventurero canino a Yarumas. No se gana nada con matarlo ahora. El aventurero parecía confundido, ya sea sobre el orco, sobre Yarumas, o sobre sí mismo. Como el aventurero no dejaba de mirarlo fijamente por debajo de su capa, Yarumas levantó ambas manos donde eran claramente visibles. No sabía si su intención era clara, pero mientras se acercaba, el aventurero se limitó a mirarle en silencio. Eso era conveniente para Yarumas. Comenzó a meter los cadáveres, que estaba a casi nada de ser carne picada, en los sacos que había traído. Hizo lo mismo con el equipo y demás cosas. Si lo traía todo de regreso, valdría dinero, así que podía soportar un poco de peso extra. Es lo que hacen los aventureros. Mientras trabajaba, Yarumas se topó con la cadena que mantenía atado al aventurero parecido a un perro. Se había tornado de un color marrón amarillento al derretirse. La olfateó y la apartó de una patada. Supuso que estos aventureros eran de los tipos que se aprovechaban de los jóvenes recién llegados a la ciudad. Se hacían con las posesiones mundanas de su víctima detrás de la taberna y luego, si la víctima tenía suerte, o mala suerte, quizás, la utilizaban como escudo de carne. Y como habían dejado toda la parte del combate a su escudo de carne, no habían adquirido ninguna experiencia por ello, y por eso habían terminado de esta manera. ¿Acaso alguien querrá resucitar a estos tipos? Sin embargo, el templo no discriminaba. Si Yarumas los traía, el templo se quedaría con los cuerpos, y Ain se lo agradecería. El aventurero miraba en dirección a Yarumas, así que éste le devolvió la mirada. Si planeas resucitarlos, lleva dinero al templo. A Yarumas le daba igual si el aventurero entendía o no lo que decía.
Apretando los dientes ante el peso de las cuerdas que se clavaban en sus hombros, Yarumas comenzó a arrastrar los cuerpos. Por eso, incluso al oír el golpeteo de pasos detrás de él, realmente no les prestó atención. Separador. Oye, Mifyun, ¿no es ese Garbage? Yarumas, que había estado removiendo unas gachas grises parecidas al barro, levantó la mirada distraídamente al oír esa voz. Se trataba de un caballero, un luchador, no un señor que llevaba un casco de forma de dragón bajo el brazo. Este hombre varonil, de cabello rubio y ojos azules, lucía fuera de lugar en todas las formas que se pudieran imaginar. Después de todo, la taberna de Durga era un lugar frecuentado por aventureros, no un lugar en el que debiera estar un caballero. Para empezar, el título de caballero no significaba nada en este lugar. Los ejércitos y las órdenes de caballería, que los distintos países seguían enviando a la mazmorra, solo terminaban siendo tragados por sus profundidades. Muchos de ellos no eran lo suficientemente excéntricos como para seguir llamándose caballeros tras esa patética demostración, pero este hombre, Sesmar, era uno de esos raros caballeros independientes. Yarumas lanzó una mirada incrédula a Sesmar y dejó caer la cuchara que tenía en mano en el cuenco de gachas. Basta con ese apodo. Ups, dijo Sesmar. Olvidé que no te gustaba Mifyun, lo siento, lo siento. ¿Te molesta si me siento a comer contigo? Si no le temes a los cadáveres, adelante. No hay nada que temer en los cadáveres, siempre y cuando estén muertos. Supongo que tienes razón. Teniendo en cuenta que había estado comiendo justo al lado de una pila de bolsas de cadáveres, Yarumas no era quien para lanzar críticas al respecto. Además, a Yarumas nunca le habían interesado mucho los antecedentes de Sesmar. Sabía que el hombre era un luchador bien posicionado, y que había alcanzado un alto nivel. Con eso bastaba. Sesmar se sentó en la mesa redonda y comenzó a hacer su pedido. Oye, tráeme un poco de cerveza y carne. Pierna de jabalí frita. Y papas. ¿Dónde están los All-Stars?, preguntó Yarumas, tomando nuevamente su cuchara. Todos estamos por nuestra cuenta, haciendo lo que nos gusta. Sonrió Sesmar, dejando su casco sobre la mesa. Luego señaló al otro lado con su cincelada barbilla. Lo más importante, hombre, ahora estás festejando con Garbage. Arf. Aquel ladrido provino del aventurero harapiento sentado frente a Yarumas y Sesmar. La manera en que enterraba la cara en el cuenco de gachas mientras comía era un tanto perruna. Se había quitado la capucha y su cabello rizado recordaba a Yarumas a un pequeño cachorro. Él, parece haberme acompañado. No deja de mirar, incluso cuando estoy comiendo, así que le di de comer, explicó Yarumas, partiendo un duro trozo de pan negro y mojándolo en sus gachas. Luego, tomando lo que quedaba del pan, miró al otro lado de la mesa. Garbage. ¡Guau! Y se lo arrojó hacia él. ¿Qué, no lo sabes?, preguntó Sesmar. Bueno, supongo que tampoco te has preocupado mucho por ningún otro aventurero vivo. Eres tendencioso. Con una mirada a Garbage, que masticaba el pan recién adquirido, Yarumas dio un bocado al suyo. Sesmar dejó escapar un suspiro exasperado. Normalmente, ese no es el tipo de nombre que se le da a una persona. Ah, sí, dijo Yarumas. A mí me parece un buen nombre. Al menos es más de una sílaba, pensó Yarumas. Sesmar no dio una respuesta inmediata, sino que, en silencio, devoró la carne asada que había traído la camarera. Tras limpiarse la grasa de los dedos, dijo, bueno, hay una historia detrás. ¿Quieres oírla? Si te apetece contarla. Claro, te lo contaré todo. Por lo que había oído, y Sesmar recalcó que era solo lo que había oído, Garbage significaba justo lo que sonaba. El otro día, un carro de esclavistas había sido atacado cerca de la ciudad. No había nada inusual en eso. Desde que la mazmorra había aparecido,
Los monstruos que habían sido olvidados en gran medida habían comenzado a regresar gradualmente. Habían destrozado el cargamento del traficante de esclavos, dándose un festín con él. Había sido una escena infernal, cuerpos por todas partes. Este chico era el único que quedaba. No se lo comieron. ¡Au! ¡Au! Exclamó Garbage. Nota, el ¡au! Es un gañido, que es el aullido de un perro cuando lo maltratan o un quejido. ¿Acaso él no se daba cuenta que los dos hombres estaban hablando de él? ¿O simplemente no estaba interesado? Garbage estaba demasiado ocupado engullendo sus gachas poco apetecibles. Bajo las motas de comida que ahora tenía adheridas, su tosco collar brillaba con un lustre apagado. De todos modos, es un esclavo, explicó Sesmar. No habla y se comporta como un perro. Los tipos que lo encontraron, intentaron utilizarlo ya que era desechable, pero de alguna manera, él fue el que sobrevivió, ¿verdad?, finalizó Yarumas. Exactamente. Y por eso sé su nombre. Así que ni siquiera los monstruos se lo comerán, murmuró Yarumas. Él es las sobras. Garbage, ¿eh? Tendría que haber acabado muerto ya hace mucho tiempo, pero había sobrevivido. La mayoría de los aventureros famosos eran así. Tuvo suerte. Eso es algo que se puede decir sobre él, pensó Yarumas. Al menos, le fue mejor que ser robado detrás de la taberna y luego golpeado hasta la muerte. Sesmar se bebió su cerveza con un buen trago, y luego se limpió la boca con el dorso del puño. Aquí estaba yo, pensando que lo habías comprado, Larumas. No soy tan villano como para andar comprando y vendiendo personas. Entonces, podrías haberle salvado. Tampoco soy tan buena persona. Así que estás en el centro. Neutral, ¿eh? Así es. Yarumas asintió, y luego le contó a Sesmar el resumen de los acontecimientos del día. No había nada que ocultar, pero tampoco nada de lo que presumir. Solo era un día más como cualquiera. Murmuró Sesmar, tomando un sorbo de cerveza. Miró a Garbage. Los rizos del chico rebotaban mientras mordisqueaba. Bueno, no es fácil, mantener ese equilibrio neutral. ¿Esa es tu forma de entrenar? Cuando se trata de técnicas de asesinato, dicen que ayuda a tener la cantidad justa de maldad en ti. Pero quizás simplemente no pienso en estas cosas con tanta profundidad. Yaruma soltó alguna tontería, se llevó el último bocado de gachas a la boca y dejó la cuchara. Cuando Yaruma se puso de pie, el movimiento de su silla hizo que la cabeza de Garbage se levantara de repente. Ten cuidado, advirtió Sesmar en voz baja mientras masticaba su carne rostizada hasta el hueso. Yarumas ladeó la cabeza y preguntó, ¿por qué? Puede que el grupo del chico haya sido aniquilado, pero eso no significa que su clan haya sido destruido. Clan. Yaruma sonrió ante la palabra desconocida. Había oído que los aventureros habían formado clanes recientemente. Sabía que se refería a un grupo de aventureros, pero aún así le sonaba ridículo. Mejor que un gremio, al menos. Riendo, Yarumas respondió, me estuvo siguiendo por su cuenta, así que no hay nada que pueda hacer al respecto. Garbage bajó de un salto de su asiento y comenzó a usar sus harapos para limpiarse las gachas de la cara. Yarumas lo vio hacer eso, y luego, en un murmullo, añadió, no es mi problema. Él tampoco cree que sea un problema. En eso tienes razón. Satisfecho con esto, Yarumas agarró la cuerda que unía las bolsas de cadáveres y dio un tirón, levantándolas. El peso de las mismas penetró en su hombro y se sintió un poco indeciso a la hora de subir al segundo piso de la posada. Al ver esto, el rostro de Sesmar se dibujó en una sonrisa. Oh, vamos. ¿Vas a dormir junto a esos cadáveres? No hay nada que temer mientras estén muertos, ¿verdad? Maldita sea, eso es cierto. Yarumas comenzó a caminar.
Los cadáveres seguían su rastro, siendo arrastrados ruidosamente por el suelo. Arf. También se oyó un pequeño ladrido, y el sonido de unos pasos ligeros. Pero ya sabes, murmuró Sesmar. Ahora que lo veo de nuevo, podría jurar que he visto esa cara en alguna otra parte antes. Debido al ruido, Yarumas no se percató particularmente de ese último comentario en forma de murmullo. Separador. Cuando Yarumas abrió la puerta de la habitación que alquilaba, Garbage se coló dentro. «Oye», gritó detrás del niño. Garbage respondió con un quejido interrogativo y luego se acurrucó en un rincón de la habitación, como lo haría un perro o un gato. Incluso no tenía expresión mientras lo hacía, actuando como si fuera un comportamiento totalmente natural. Cuando Yarumas lo llamó, Garbage se limitó a levantar la vista como si dijera, ¿necesitas algo? Era una habitación pequeña, pero era mejor que dormir afuera. Una cama, 2 aventureros y un montón de cadáveres. Un cálculo matemático fácil. Yarumas pateó los cuerpos dentro de la habitación, y luego se acercó y se paró junto a Garbage sin decir una palabra. Yap. Yap. Con una expresión indiferente, Yarumas tomó al pequeño harapiento por el cuello. El niño empezó a chillar. Ignorando sus protestas como las de un perro, Yarumas arrojó el cuerpo sorpresivamente liviano de Garbage sobre la cama. Arof. Si vas a dormir, entonces duerme ahí. Este es mi sitio. Wow. Garbage lo miró con desconfianza. Yarumas resopló y se sentó en una esquina de la habitación. Cuando comenzó a usar a uno de los cadáveres como almohada, Garbage soltó un pequeño arf. No te preocupes por eso. Duerme de una vez. Yarumas parecía indiferente, así que Garbage terminó rindiéndose y se hizo un ovillo sobre las mantas. Es como dormir en los establos. A Yarumas le pareció que este arreglo era más cómodo que una cama. Cuando dormía en una cama, sentía como si estuviera envejeciendo. Si alguna vez llegara el momento en que tuviera ganas de dormir en una cama, entonces ese sería el momento de hacer las maletas y dejar de ser un aventurero. El frío y duro suelo, el tiempo que pasaba con los cadáveres, todo formaba parte de su vida cotidiana. Mientras se dormía, Yarumas pensó, estoy seguro que siempre hice esto en mi vida pasada. Soñó con el olor a cenizas. Algo familiar, así es como se sentía. Separador. Al día siguiente, era perfectamente natural mantener la distancia de un hombre arrastrando cadáveres por la calle a plena luz del día. Era un espectáculo desconcertante, aunque estuviera regresando a la mazmorra, y quizás, incluso si no hubiera sido Yarumas quien lo arrastrara. A Yarumas no pareció molestarle nada de esto, y caminó en silencio. Para él, los cadáveres eran cadáveres, y mientras no comenzaran a moverse sobre él, ya sea a través de la resurrección o convirtiéndose en no muertos, entonces no había problema. Si alguien presionara a Yarumas para obtener una opinión sobre ellos, podría responder diciendo que ellos podrían ser un lugar práctico para almacenar ítems ocasionalmente, pero eso era todo. Una vez fuera de la posada, Yarumas no dejó de caminar. Solo había una cosa que difería de su rutina habitual. Arf. Una pequeña sombra trotaba detrás de él. La presencia de despojos de algún monstruo, Garbage, no afectó en nada la impresión que la gente tenía sobre Yarumas. El tipo espeluznante tenía ahora a un sucio aventurero acompañándole. No era gran cosa. Arrastrando, trotando, susurrando. Arrastrando, trotando, susurrando. Era un dúo instrumental de arrastre de cadáveres y pasos perrunos, con el susurro de los transeúntes como complemento. Este espectáculo terminó cuando llegaron a una bifurcación del camino. Yarumas miró hacia atrás y coincidió con los ojos de Garbage, que estaban hundidos en lo más profundo de la capa del chico. Yap. Garbage ladeó la cabeza hacia un lado. Yarumas soltó un profundo suspiro. Lo haré de todas formas, murmuró a nadie en particular.
Cuantos más cadáveres mejor, supongo. Sin mayor deliberación, dobló por una calle lateral. Este camino no conducía al templo, sino a la mazmorra. ¿Llevar cadáveres a una mazmorra? Eso parecía un retroceso. Extraño. No tenía sentido. TCH, es Yarumas. Es espeluznante. Un mago, por sí mismo, llevando cadáveres a la mazmorra. ¿O los está entregando? Me gustaría que los resucitara y terminara con esto. Este comentario, al menos, era algo que nadie en la ciudad pensaría jamás. Era muy común para los aventureros, que no querían pagar el diezmo del templo, lanzar magia de resurrección a los miembros de su grupo mientras estaban dentro de la mazmorra. Es decir, los aventureros estaban demasiado cortos de dinero para pagar la resurrección, o tenían un nivel tan alto que no necesitaban ir al templo. Quizá Yaruma se dirigía a la mazmorra para tener una reunión que no podía realizar en público, una con aventureros de diferente alineamiento. Fuera lo que fuera, había una gran diferencia en la tasa de éxito de la resurrección fuera de los ojos del templo, frente a la resurrección dentro de la mazmorra. Si uno iba a pagar a alguien capacitado una tarifa reducida para hacerlo en ese lugar. Bueno, ¿quién sabía cuáles eran las posibilidades de resucitar? Dinero, amigos, tiempo. Dependía de los aventureros decidir qué deseaban priorizar. Por eso a nadie le pareció bien que Yarumas llevara cadáveres a la mazmorra. A nadie. Ni a una sola persona. Separador. Yarumas arrojó las bolsas de cadáveres hacia el primer nivel subterráneo de la mazmorra y luego saltó sobre ella sin dudarlo. Cuando Yarumas aterrizó con un ruido sordo, arf. Garbage aterrizó junto a él en silencio, aparte del ladrido. Tomando nota que Garbage estaba de pie en el piso de piedra de la mazmorra, Yarumas simplemente dijo, «Buen truco». Raf. El niño estaba orgulloso de sí mismo. Yarumas resopló en respuesta, y luego comenzó a arrastrar los cadáveres. No por el pasillo, no, sino hasta la esquina de la cámara funeraria que servía de entrada al primer sótano. Mientras Yarumas se apoyaba en la pared, con los brazos cruzados, Garbage se acercó para situarse frente a él. El niño soltó un quejido, ladeando la cabeza de forma curiosa. Yarumas desvió la mirada. No tienes que participar en esto, ¿sabes? Arf. Ah, sí. No es que hubieran conseguido comunicarse. Después que Garbage ladrara, Yarumas decidió dejarlo tranquilo. No mucho después. GRRRFFF. Garbage emitió un gruñido bajo desde lo más profundo de su garganta. Una sombra pasó por el conducto de acceso a la superficie. Varias personas descendieron una tras otra. A Yarumas no le eran familiares, pero conocía su tipo, una banda de 6 personas, cada una con su propio y diverso equipamiento. Aventureros. Llegan tarde, comentó Yarumas. Sin embargo, ¿ellos lo estaban? Se rió de lo absurdo de lo que acababa de decir. El tiempo era poco fiable en la mazmorra. Podrían haber llegado con un minuto de retraso. O una hora. Podría haber estado esperando un año, o quizás, un segundo. Estamos aquí por lo que es nuestro, Yarumas. Una respuesta vino del líder del grupo. Parecía ser un luchador, y Yarumas sacó esa conclusión basándose en su equipo y en la posición que ocupaba en la formación de su grupo. No había muchos luchadores en ningún otro lugar excepto la primera fila. Los otros 5 aventureros comenzaron a moverse lentamente mientras el luchador, que llevaba una espada forjada precipitadamente y una armadura de cuero fabricada en masa, hablaba. Yarumas no perdía de vista a los 5 aventureros mientras se ponían en formación de combate. De camino a la mazmorra, Yarumas había creído percibir que alguien le seguía. La advertencia de Sesmar del otro día pasó por su mente. Mientras Yarumas pensaba, Garbage emitió un pequeño gruñido, con saliva saliendo de su boca. El líder los evaluó a los dos. El niño nos pertenece, declaró.
No sé qué decirte. Y Aruma se encogió de hombros. No tengo una cadena para él. Se acabó la charla. Sí, se acabó la charla. Y Aruma sonrió. Aunque no es necesario decir eso aquí en la mazmorra. Probablemente el grupo también estaba tras su billetera. Si no eran amistosos, Yarumas no tenía motivos para perdonarles la vida. El líder inició su movimiento, y en el momento en que levantó la empuñadura de su espada con sus dedos. ¿Cómo? Oh. Garby se abalanzó. La batalla del encuentro había comenzado. Separador. Los aventureros tenían prohibido lanzar hechizos o matarse unos a otros en la ciudad. Si uno de ellos se volvía loco en la ciudad, significaría problemas para todos. Cada vez que un aventurero se adentraba en la mazmorra, se acercaba a convertirse en algo inhumano. Sin embargo, la mayoría no era lo suficientemente fuerte como para habitar dentro de la mazmorra. Para ello, los aventureros se esforzaban por no trabajar con aquellos que tenían creencias diferentes a las suyas. Esta era una regla no escrita. Cada aventurero tenía su propio alineamiento, ya fuera bueno o malo, y este alineamiento era el factor más importante para determinar si un equipo de aventureros podía formar un grupo. Si los miembros del grupo se involucraban descuidadamente en una discusión o en una pelea que derivaba en espadas y hechizos, ¿quién sabía lo que podía pasar? En la mayoría de los casos, si alguien se salía de control, la gente se uniría y lo mataría. Los guardias de la ciudad no tendrían que resolver este problema, sus compañeros de grupo acabarían con ellos. «Ups», murmuró Yarumas, reaccionando con rapidez. «Acorrálenlos. Solo hay 2 de ellos». Un enemigo se dirigió directamente a Yarumas, pero él detuvo el golpe con el arma escondida bajo su capa. Sus botas se apoyaron en el suelo de piedra de la cámara funeraria mientras mantenía su distancia, observando el campo de batalla. Era 6 contra 2. No. 3 contra 1 y 3 contra 1. Parecía que este combate iba más o menos como el enemigo lo había planeado. «¿Tú, por qué?» La espada de Garbage relampagueó, la sangre voló y hubo un grito, pero nadie había caído aún. El grupo estaba haciendo un buen trabajo al utilizar su ventaja numérica. Cuando Garbage golpeaba a uno, los demás se abalanzaban por los costados, deteniéndolo. Incapaz de soportarlo, Garbage esquivaba hábilmente, moviéndose progresivamente de izquierda a derecha mientras aullaba como un perro salvaje. ¡Guau! Garbage no permitía que el enemigo lo atacara, pero al mismo tiempo, no era capaz de asestar ningún golpe suyo. La incapacidad de hacer funcionar las cosas a su manera estaba ejerciendo una enorme presión sobre su mente animal. Estos enemigos no eran rivales para él en términos de habilidad bruta, pero sí se precipitaba y eso afectaba a su habilidad con la espada, entonces no había forma de saber cómo podrían resultar las cosas. Supongo que eso significa que ellos son mejores que los orcos. Y Arumas reconsideró su estimación de ellos como novatos. Estos tipos habían regresado vivos de la mazmorra 2 o 3 veces, y eso era suficiente para calificarlos como aventureros experimentados, en esta ciudad, al menos. Conocer la mazmorra suponía una gran diferencia. Pero Yarumas también sabía cómo hacerlo. «Jódete. NGH». Yarumas rechazó sus constantes ataques, examinando detenidamente la formación del enemigo. Solo un novato o un idiota atacaba a un oponente desconocido en la mazmorra sin pensárselo bien antes. «No le des tiempo para lanzar un hechizo». «Ya lo sé». «¿Por qué tardan tanto allí?» A pesar de sus ruidosos gritos, el enemigo logró mantener la coordinación, aunque a un nivel mínimo. Aún así, Yarumas desvió hábilmente sus espadas. Volaron chispas cuando las armas chocaron en la oscura cámara funeraria, revelando los rostros y el equipamiento del enemigo. ¿Hay algún mago? En la oscuridad, resultaba imposible saber si sus oponentes eran hombres o mujeres, o la raza que eran. Pero esos detalles eran irrelevantes. 6 enemigos. 3 por allí. 3 aquí. No hay hechiceros aquí.
Pero, ¿qué pasa con los de la retaguardia? ¿Alguno de ellos llevaba bastones? No. ¿Alguien más llevaba equipo ligero? Sí, un ladrón con una daga. Muere de una vez. Muy bien entonces. Y Arumas murmuró para sí mismo, preparando su postura. Otro ataque. Y Arumas rechazó repetidamente y luego dio un gran salto hacia atrás. Un aventurero ya tenía su espada desenvainada para dar un golpe, y cuando vio a Yarumas moverse, sus ojos se abrieron de par en par. «No vas a lograr lanzar un hechizo», gritó, percatándose al parecer que no había tiempo de sobra. El luchador que iba a la cabeza se abalanzó sobre Yarumas. «¡Muérete, mago!». Al instante, un sonido seco resonó en el aire. Yarumas cayó en una postura baja. La sangre salpicó por todas partes. Una gota de icor oscuro pintó las paredes de piedra de la cámara funeraria. «No recuerdo haber dicho que era un mago», comentó Yarumas mientras la cabeza del luchador salía volando. «¿Qué?». Los murmullos de sorpresa de los compañeros del hombre llenaron la cámara funeraria mientras su torso decapitado se desplomaba en el suelo. Golpe crítico. Hecho por una sola hoja. Que estaba en la mano de Yarumas, desenfundada de la vara negra que le servía de vaina. La fina arma era un sable. En efecto. Una katana, se jactó Yarumas. Había desenfundado y asestado el golpe al luchador en un solo movimiento, usando solo una mano. Fue una técnica increíble. Sin embargo, para alguien que no quería entender las palabras ni la realidad de la situación, significaba algo totalmente diferente. Brawl. Los miembros del grupo se pusieron rígidos por la sorpresa. Garbage no era de los que dejaban pasar por alto el breve momento de oportunidad. La pequeña sombra se acercó a ellos tranquilamente, con una postura baja, como si estuviera corriendo a 4 patas. La espada que blandía no tenía filo. ¿Era su técnica? Era un desastre total. Pero, probablemente lo hizo de esa manera para aprovechar su cuerpo al máximo. La espada de Garbage funcionaba como los colmillos de un perro salvaje, entrando por lo bajo para desgarrar sus gargantas. Gor. Yar. Agag. Su espada silbó de derecha a izquierda. 3 veces. 3 gritos. 3 cadáveres. Dentro de la mazmorra, lo que los aventureros desarrollaban fue un nivel inhumano de concentración, HP, pero no una mayor fuerza vital. Si uno cortaba a alguien, moriría. Sin excepciones. Wa, ak, a. Quedan 2, un luchador enfrente de Yarumas, y el ladrón detrás del luchador sosteniendo una daga. Tuvieron reacciones polarmente opuestas, una de desafío, la otra de confusión en pánico. Jaya. Fue el luchador que vino a Yarumas. Joven, franco, con ojos inyectados en sangre. Con ganas de vivir. Un buen luchador. Yarumas se inclinó hacia adelante. El manejo de espada que se utilizaba en esta parte del mundo se basaba en un razonamiento que era completamente diferente de las técnicas que él conocía. Este estilo golpeaba a los oponentes por medio de su armadura, o apuntaba a las brechas en ella, buscando un golpe letal garantizado. Cualquiera que se burlara de esta técnica como un mero recurso a la fuerza bruta, sin duda moriría en su primera batalla. Y por eso, Yarumas no lo hizo. En lugar de cometer la insensatez de enfrentarse a la espada de su oponente frontalmente, se desplazó justo por fuera de la línea de ataque del luchador. Pasando por debajo de la espada, alcanzó la empuñadura de su katana con la mano libre, llevó sus dedos a lo largo de ella y luego la agarró con un movimiento deslizante. Dibujó un gran arco de luz plateada. El destello de su espada, que pareció rozar el suelo de piedra, cortó magistralmente los brazos del luchador antes de lanzarse al vacío. Fue un golpe posible gracias a la combinación de la velocidad y fuerza de 2 oponentes que se abalanzaban el uno sobre el otro. El luchador retrocedió aterrorizado, con sangre brotando de los muñones de sus brazos perdidos.
sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Se puso pálido, mientras la sangre se escurría de su rostro. Las cosas podrían haber sido diferentes en la superficie, pero aquí, en la mazmorra, esto no era una herida mortal. Solo había que lanzar el canto Darui San Meseen, oh, vida, oh, poder, con esas palabras, sus heridas sanarían y sus brazos se unirían de nuevo. Es decir, si hubiera un sacerdote aquí que conociera el hechizo, Dios. Incluso las personas que habrían sido tratadas como los santos más raros en la superficie, solo cumplían los requisitos más básicos de un sacerdote aquí abajo. Y los grupos que carecían de un sacerdote, tuvieron finales trágicos. Dentro de la mazmorra, el guerrero más poderoso de la historia de la superficie solo era un luchador más. Y si este luchador, que ahora se retorcía de dolor tras perder los brazos, o los otros, boca abajo en el suelo, pudieran salir de la mazmorra por su cuenta, haría que mi trabajo fuera mucho más fácil. Ah. Sonriendo ligeramente, Yarumas atravesó la garganta del luchador con su katana, extinguiendo su vida. Solo quedaba uno. Eek. Parecía un niño, con un rostro lleno de miedo. Definitivamente, este joven ladrón vio morir a todos los luchadores ante sus ojos. Estaba en una categoría que exigía rapidez de ingenio y agilidad, así que quizás incluso lo había visto venir antes que los luchadores. El chico tembló, estremeciéndose patéticamente, hasta que finalmente, se decidió por un curso de acción. Va. Él huyó. Corriendo, saltando a la escalera de cuerda que lleva a la superficie, y trepando de nuevo por ella. Con ganas de vivir. Los ojos de Yaruma se entrecerraron con aprobación. ¡Guau! Espera. No fue la aprobación lo que hizo que Yaruma se extendiera una mano frente a la nariz de Garbage, evitando que se abalanzara. ¡Au! Garbage levantó la vista y le lanzó una mirada de insatisfacción. Los ojos azules que se escondían en lo más profundo de su capa brillaban como el fuego. No, el razonamiento de Yaruma era sencillo: si eliminamos a todos, no quedará nadie que traiga dinero para la resurrección. Yarumas estaba casi seguro que volvería a ver a ese niño ladrón. ¿Salir de la mazmorra? ¿Escapar? Él era un aventurero, pues no podía marcharse. Ese era el tipo de criatura que era un aventurero. Además, este es un botín bastante bueno. Limpiando la sangre de su espada con la parte interior del codo, Yarumas devolvió su katana a su vaina de metal que parecía una vara negra. Esta vaina hacía juego con las mallas negras ocultas bajo su capa y combinaba perfectamente con el resto de su conjunto de estilo oriental. No importaba lo que le ocurriera a alguien en la mazmorra, a nadie le iba a importar demasiado. No importaba quién fuera la persona, ya fuera él mismo, sus enemigos o Garbage. Los únicos que sí debían preocuparse eran los sacerdotes del templo que recibirían los cuerpos de estos aventureros. La hermana Ainiki estaría encantada, sin duda. Y quizá, su camarada superviviente también. Sin dudarlo, Yarumas comenzó a meter los cadáveres de los aventureros recién asesinados en bolsas portacadáveres. Dejó escapar un suspiro al pensar en arrastrarlos todos a la superficie él solo. Luego, reflexionó sobre los ojos azules que le miraban fijamente. Soltando otro suspiro, Yarumas preguntó: ¿quieres cenar otra vez esta noche? Arf. Recuerden que tengo 2 canales, así que sígueme en ambos. El primero es Yuya Onichan, y el segundo es Yuya Onichan GX. No olvides dejarme tu poderoso like y comentar, ya que gracias a ese apoyo, puedo seguir trayéndote este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, todos los links en la descripción. Eso es todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuya Onichan.